voy a analizar el tema con ayuda de Sergio Luna, director de estudios económicos de Citibanamex, quien está del otro lado de la línea. Hola Sergio, gusto en saludarte. Ayer el Banco de México en su informe trimestral de inflación planteó que la economía mexicana podría enfrentar un entorno complejo dependiendo de la evolución de las negociaciones sobre el Telecán. ¿Tú cómo lo ves en la víspera de la segunda ronda? Sí, bueno, mira, muy buenas tardes. Yo creo que obviamente lo que estamos viendo es una negociación que va a ser seguramente muy compleja. Yo creo que lo que aprendimos de la primera ronda es que hay algunos temas en el enfoque que están tomando los americanos, sobre todo, por ejemplo, el énfasis en el déficit comercial americano, que seguramente van a estar poniendo presión en las negociaciones. Tal vez lo que te destacaría también es que también se confirmó la idea de que los Estados Unidos busca una negociación relativamente rápida del tratado, que es en este sentido hay una coincidencia con México. Entonces, obviamente, en ese sentido, una negociación rápida implica necesariamente que el tipo de temas controversiales que se pueden atender en un periodo relativamente corto es necesariamente limitado. Lo que yo creo que estamos viendo son los primeros escarceos en términos de la definición de esos temas controversiales, digamos después de la primera ronda que ocurrió en Washington y que fue fundamentalmente para la definición conceptual de algunos aspectos. Pues lo que vamos a ver es el trabajo de los expertos negociadores en cada una de las mesas en términos de tratar de afinar esas propuestas. Ciertamente es un proceso que va a estar pues muy rodeado del ruido que lo ha caracterizado en los últimos días, y en ese sentido pues habrá que tratar de hacer un esfuerzo por distinguir la señal del ruido en una negociación que sin duda alguna va a ser compleja. Una de las intenciones de la Casa Blanca es reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México, lo mencionabas hace un momento, pero si Trump sigue con sus amenazas de abandonar el Telecán, el peso seguirá bajo presión y eso limitará su potencial de apreciación a corto plazo, lo que causaría un efecto exactamente contrario al que busca Trump, Sergio. Efectivamente, estás completamente en lo correcto. Digamos, con una política de esa naturaleza, pues lo que hace a final de cuentas una moneda en flotación como es la moneda mexicana es ajustarse a un cambio en circunstancias, ¿no? Y en ese sentido, si de repente tuviéramos que competir con un arancel en el mercado americano en lugar de en condiciones de libre comercio, pues probablemente lo que veríamos es un tipo de cambio que estaría más depreciado y en ese sentido compensaría por esa pérdida de ventaja por la ausencia de arancel. Como dices, es un resultado que a final de cuentas pues iría en contra de lo que se percibe originalmente. Creo que eso tiene que ver precisamente con el tema de definiciones conceptuales que no entendemos todavía muy bien, al menos de este lado de la mesa, ¿no? En el sentido de esta pretensión de tratar de corregir el déficit comercial de los Estados Unidos por medio de una negociación comercial. Es muy difícil pensar cómo una negociación comercial puede tener un impacto en esos números, y entonces curiosamente lo que ocurriría es que estaríamos compitiendo, como muchas veces acusa a los Estados Unidos a China, ¿no? Con un tipo de cambio más barato. No queremos competir así. Lo que queremos es precisamente reducir las barreras al intercambio de bienes en la región, de tal manera de que el efecto combinado pues implica una mayor competitividad regional. Y yo creo que hay que insistir en ese punto, ¿no? Y eso me parece, digamos, el punto crucial en términos de por qué pensamos que el Telecán pues, ha sido un elemento de competitividad no solamente para México, sino también para Estados Unidos y Canadá. Sí, Sergio. Oye, por otra parte, ¿cuál crees que es el mensaje central del Banco de México en su informe trimestral, tanto en el frente de la inflación como en el de la tasa de política monetaria? Pues mira, yo creo que hay un escenario, digamos, agresivo en términos de la idea de la convergencia a la meta de inflación de 3% para el cierre del próximo año. Ya Banco de México había hablado en repetidas ocasiones de que ellos veían que esto se lograría hacia finales del próximo año. En el reporte que publican ayer hablan de que incluso podrían ver eso antes. Yo creo que aquí obviamente el tema de la credibilidad del Banco de México es un aspecto muy importante para tratar de anclar las expectativas. Yo creo que han hecho un trabajo espléndido en términos de mantener y garantizar que las expectativas de mediano y largo plazo de inflación permanezcan ancladas. Yo creo que esto que estamos viendo es comenzar a trabajar para que también en ese sentido las expectativas del 2018 en particular se anclen en un escenario de inflación más baja.
Por otra parte, pues también lo que nos dicen es que los aumentos que han ocurrido en términos de tasa en el pasado reciente, pues van a empezar a tener una incidencia en el comportamiento de la inflación. En nuestra lectura, lo que ello indica es que muy probablemente Banxico se mantenga con la tasa a su nivel actual de 7%. Pensamos que a final de cuentas, digamos, la posibilidad, creo que eso nos parece francamente muy difícil, la posibilidad de que veamos descensos en la tasa de interés en el corto plazo es bastante limitada. Bien, Sergio Luna, muchas gracias por tus comentarios. Como siempre, un gusto y un saludo. Gracias.